Días para todos. Los invitamos a ponerse cómodos para que disfruten hoy de esta maravillosa historia acerca de Melanie Klein. Muchos se preguntarán, ¿pero quién es ella? ¿Por qué será importante en la psicología dinámica? O tal vez pensarán, ¿por qué me tengo que poner cómodo para escuchar a alguien que ni siquiera conozco y ni sé si me cautivará su historia? Si alguno de ustedes pensó esto, les queremos decir que al finalizar este video quedarán fascinados con este personaje. Así que comencemos. Melanie Klein fue una psicoanalítica austriaca que nació el 30 de marzo de 1882 en Viena, Londres, y murió el 22 de septiembre de 1960. ¿Sabías que su apellido era Reises y luego adoptó el apellido Klein cuando se casó? Un dato curioso. Pero bueno, sigamos con esta historia. Su camino hacia el psicoanálisis se dio por un triste episodio de su vida llamado depresión. ¿Quién imaginaría que sus tratamientos para la depresión la llevarían a conocer su verdadera vocación? Pues así fue. Conoció a Sándor Ferenczi, un médico que fue gran colaborador de Freud y gracias a él asistió a las reuniones de las psicologías psicoanalíticas y fue allí donde conoció a Freud, convirtiéndose en su discípula y continuadora de sus teorías. Ferenczi fue la primera persona en reconocerle una especial capacidad para comprender el inconsciente infantil y fue quien la alentó en dedicarse al psicoanálisis de niños. Otros datos importantes. ¿Sabías que fue pionera en la creación de terapias psicológicas para niños, inaugurando para el psicoanálisis este tratamiento? Además, formó su propia escuela teórica sobre el psicoanálisis infantil, convirtiéndose así en la primera psicoanalítica europea en formar parte de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Aunque eso no es todo, imagínate que su principal oponente fue Anna Freud, la misma hija de Sigmund Freud. Y hasta su propia hija Melita se dedicaban a atacar las teorías de Melania. Varios datos interesantes. Pero espera, esto apenas es el comienzo de esta maravillosa historia, porque en este momento hablaremos sobre los puntos que describen su teoría psicoanalítica. Y te doy un adelanto pequeño pero fundamental, su teoría en las relaciones objetales. ¿Y quién mejor que Angie Ortiz para que nos cuente acerca de sus grandes aportes a la psicología dinámica? Claro que sí, así es, Marixa. La teoría de las relaciones objetales pretendía explicar la mente infantil desde su nacimiento. Por eso Melanie elaboró la técnica del juego para psicoanalizar a los niños, pero también influyó mucho sobre la teoría y las técnicas aplicadas en los adultos. Si bien Melanie Klein se basó en los estudios de Sigmund Freud, sus postulaciones le ayudarían a construir otro modelo psicoanalítico, usando otras bases empíricas para teorizar. Creó un enfoque más centrado en cómo se relaciona el individuo con los objetos, entendiendo objetos en la relación generalmente con otras personas, siendo esta la base de la teoría de las relaciones objetales, que incluye la hipótesis de la fantasía del inconsciente, de la que se deriva en parte del concepto del mundo interno, que sirve no solo para la infancia, sino para tomar parte y prepararse ante las situaciones que se presenten a lo largo de la vida. En el transcurso de este semestre hemos escuchado mucho sobre el yo y el complejo de Edipo, pero Melanie reformuló todas estas teorías. Según Freud, el complejo de Edipo aparece alrededor de los 3 años de edad, pero para Melanie aparece muchísimo antes, desde el momento de que el niño es capaz de dividir a sus padres y saber que no son individuos ajenos a él. Además, a diferencia de Freud, Melanie postula la existencia de un yo desde el nacimiento, que es capaz de percibir la angustia, desarrollar mecanismos de defensa y establecer relaciones objetales. Bueno, vamos a continuar con nuestra compañera María Camila. Si llegaron hasta este punto sin perder el hilo de la historia, nos alegramos mucho, pues cada vez todo se vuelve más interesante porque al tener presente las variaciones en las teorías de Melanie, te contaremos algo fundamental en sus aportes y de esos nos encargaremos Andrea y quien les habla Camila. Para Melanie, el ser humano pasa por varias etapas en las cuales va desarrollando el yo y de su nacimiento se encuentra en un constante estado de conflicto entre pulsiones de vida o amor y de muerte u odio. Por eso considera 3 elementos esenciales que son
el tipo de objeto con el que el niño interactúa, sus mecanismos de defensa y la fantasía inconsciente que constituye la base de las relaciones objetales. En esa misma línea llegarían dos posiciones del desarrollo importante en los niños, la posición esquinoparanoide y la posición depresiva, que se encuentran dentro de las posiciones del desarrollo, son fundamentales en su teoría. Por eso es importante que las tengas en cuenta, así que guárdalo en tus notas porque se dan a lo largo de la vida. André, háblanos de esas posiciones. Claro que sí, Camila. ¿Recuerdan que les mencionamos las pulsiones de vida o amor y de muerte u odio? Pues esas pulsiones se desarrollan en la posición esquizoparanoide. Esto significa que el niño no reconoce que la madre es un solo objeto y su mecanismo de defensa es la escisión o, para ser más claros, hace una división y crea dos objetos, denominado como el pecho bueno y el pecho malo de la mamá. El objeto bueno es ideal, amado y gratificante, mientras que el malo es persecutorio, odiado y genera displacer. Con la incisión vienen otros mecanismos defensivos que predominan, como la introyección, la identificación proyectiva, la idealización y la negación. Pero cuando pasa esta etapa y el niño se da cuenta que su madre es solo una persona y que puede visualizar también la relación que ésta tiene con su padre, es allí donde el niño entra en su segunda posición, la depresiva. Esta posición es esencial en el desarrollo del niño. Hace que aumente la dependencia de su madre porque sabe que es un objeto total que debe compartir con otras personas mencionado anteriormente, dando comienzo también al complejo de Edipo. Genera mecanismos de defensas maníacas y de reparación que ayudará a que el niño no viva una ansiedad depresiva como el miedo a la pérdida o sienta culpa por esa escisión. Por el contrario, que acepte con amor que ese objeto es solo con ambivalencia, cualidades buenas y malas. Y así vamos llegando al final de este maravilloso video. Por último, queremos cautivarlos con estas imágenes. Son dibujos, pinturas y recortes realizados por los pacientes infantiles de Melanie Klein durante sus secciones de análisis y que algunos los pudieron observar durante el transcurso del video. Esperamos que hayan disfrutado este video tanto como nosotras. Por último, los dejamos con las referencias bibliográficas. Muchas gracias.